Después de ver esta noche estos datos, por cierto, hoy festivo por Jimmy Carter, por celebración o por conmemoración más bien de la figura de Jimmy Carter, hoy festivo en Wall Street, no es un día marcado en el calendario, es un día excepcional en el calendario por la conmemoración de la figura de Jimmy Carter. ¿Qué hemos tenido esta noche? Pues que a pesar de todos los esfuerzos de China por intentar que la deflación se vaya, el ciudadano chino consuma y aumente el gasto y por tanto vuelva la inflación, fíjense que estaba en menos 2,5% los precios industriales, menos 2,3%. Es verdad que es un poquito menos de lo que se podía esperar, pero el dato no es bueno. El dato no es bueno, porque significa que China sigue en un proceso de deflación, en el que hay algo que no encaja en toda esa fotografía, y es cómo casar la caída de los precios industriales, la deflación, fíjese en el entorno de los precios, con la caída del precio de los precios de los alimentos de hoy, movimiento al 0%, veníamos de un menos 0,6%, tenemos el anualizado en el 0,1%, están estancados los precios, no se mueven los precios, no es por un tema de, no, es que China no quiere el empobrecimiento de la población vía precios, no va por ahí la cosa, va porque no consigue repuntar la demanda interna, funciona mucho la economía, su PIB, por la inversión, pero eso no es sano. De tal manera que tiene un movimiento, la economía china ahora mismo, complicado alrededor de cómo devuelven la inflación, porque de esa manera también volverá a ver cómo la demanda interna vuelve a repuntar. Es decir, hay algo que no encaja. Una economía que crece al 5% en deflación, no en estanflación, no en deflación con un crecimiento. Esto no termina de encajar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues ha aparecido un economista chino en Estados Unidos, en la Peterson, y dice, no me creo los datos de China. ¿Qué ha hecho el gobierno chino? Le ha cerrado la web, le ha hecho, bueno, miren un par de noticias y luego escuchamos las declaraciones para ver primero las consecuencias. Dice, bueno, estos son los precios del consumidor, pasemos esta, los temores de deflación que ya les he contado, esto también la podemos pasar. Pasemos, aquí. Xi Jinping, dice Wall Street Journal, ahora le enseño el total del economista chino, de Gao Shangwen. Xi Jinping amordaza, dice Wall Street Journal, al economista chino que se atrevió a dudar de las cifras del Producto Interior Bruto. Y coge elementos como el que le estoy diciendo, una economía con deflación, un crecimiento del 5%. Gao Shangwen cuestiona la capacidad de Pekín para impulsar su economía ante las amenazas que se ciernen sobre el colapso del mercado inmobiliario, la creciente deuda y otros desafíos. Y da toda la fotografía planteada por Gao Shangwen, que la van a escuchar enseguida. No sé si tenemos una portada más. No, vamos a escuchar las palabras de Gao Shangwen, que ha llevado a Xi Jinping a amordazarle hasta el punto que le ha cerrado la web. Ha dicho, que no opine. Escuchen a Gao Shangwen en Estados Unidos, en la Peterson, en un jarro de agua fría alrededor de lo que está pasando con la economía china, que sí encaja para muchas economías, para muchos economistas, sobre todo occidentales, tienen razón, solo están pensando, ¿serán de Occidente? Sí, occidentales, alrededor de que China maquilla las cuentas, alrededor de que China, por la vía de la inversión, de la inversión pública, estaría maquillando las cuentas. Es decir, vayamos un paso más. Lo de que Gao Shangwen está planteando es que China miente. Es que China miente en sus números. Es que no está creciendo un 5%, está creciendo la mitad. Y el resto del crecimiento lo maquilla mediante la inversión pública en un maquillaje de cuentas. Y ustedes me dirán, vamos, lo que hacen ustedes en Occidente o lo que hacemos en Occidente. No del todo, aunque pueda parecerse. Tiene razón si lo está pensando. Aquí se hace un maquillaje de otra manera. Lo que dice Gao Shangwen es que allí en China directamente se miente en el número. Escúchenle. It's a very tough question because we do not know the true number of China's real growth figure and maybe some other numbers.
And we have to trust and rely on the official figures, even though many people speculate and doubt that after the pandemic, those numbers may not be so accurate. And my own speculation is that in the past 2 to 3 years, the real number on average might be around 2%, even though the official number is close to 5%. And if my speculation is correct, I think it might be more reasonable to expect the growth rate between 3 to 4% in the years to come, for next 3 to 5 years. But we don't know, and I think the official number will always be around 5%. Y a partir de ahí, como ven, bueno, como no han visto, pero yo sí lo he visto, para el micro y empieza el lío. El lío alrededor de uno de los grandes debates. ¿Los datos son fiables? ¿Son confiables? ¿Son solo no confiables, según Gao Shengwen, los datos de China? ¿O pasa lo mismo en Estados Unidos con una maquinita de hacer dinero que hace que cambie la fotografía? No, porque eso va a deuda. Vale, ya, pero el dato final, ¿pasa lo mismo en Europa? ¿Pasa lo mismo en España? ¿Pasa? Con una fotografía de Gao Shengwen clara, alrededor de que cuando todo es el número, cuando todo es, yo he prometido el 5%, ¿el 5% qué significa? ¿Y por qué crecer un 3 está mal? O un 6, o un 8, un 12, un 15. Porque el 5% es el objetivo para conseguir una serie de objetivos de la economía china. Si no se alcanza el 5% es que no se están cumpliendo el resto de objetivos y por tanto el inversor que viene de fuera, en ese escenario, saca el dinero de China porque no está cumpliendo los objetivos el gobierno chino. Fíjense que en Navidad, en este tiempo pasado, de ahora, de estas semanas, surgió un elemento que parecía pasar desapercibido y es que China quería transicionar su banco central a una especie de reserva federal. ¿Para qué? Para dar el control y el poder a los bancos que pudieran, mediante ver la emisión monetaria, cómo seguir manteniendo el crecimiento, es decir, modelo de maquillaje occidental frente a, sobre todo, el entorno ya caduco de ese movimiento de maquillaje chino, donde hasta Gao Shengwen se atreve ya en Estados Unidos y a sabiendas de que iba a tener consecuencias. Wall Street Journal habla de amordazamiento dialéctico, de qué manera iba a tener esas consecuencias y aún así decir, oiga, es que este maquillaje nos está llevando a una distorsión de la fotografía. Esas declaraciones que han escuchado en la Peterson Institute son clave para entender también el contexto en el que se mueve todo. Oiga, ¿cómo puede ser que usted tenga una producción industrial en esos términos en negativo con un crecimiento del 5%? ¿Cómo puede tener su economía en una deflación clara en un entorno de crecimiento del 5%? Por la inversión pública, ¿vale? Pero entonces el crecimiento, ¿cómo está regulado o cómo está marcado dentro del Producto Interior Bruto con una demanda interna que tendrías profundamente hundida? De tal manera que 8:26 de la mañana, Trump, Groenlandia, geopolítica, el efecto en Rusia, Putin, la entrada o no de Ucrania en la OTAN a cambio de las bases y este tema de China son los tres fundamentales que van a mover el día hasta que hable la OTAN y veamos la reacción de Rutte y del resto de miembros de la OTAN alrededor de la entrada de un Trump que no se olviden tampoco los de la OTAN. El 20 de enero se empieza a sentar con ellos, ¿eh? Ya no viene Biden, ¿eh? Ya no va Biden de viaje, va Trump, por lo que es su socio. Que haya un disenso tan claro entre la posición de Estados Unidos con el resto, empieza a marcar un síntoma claro de problemas, no solo para Europa, sino para el entorno europeo, pero sobre todo para Europa.